Buenas noches, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, qué gusto. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Hola, Pablito, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, hoy tienen la evaluación, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Ya, chévere, bueno, verán. Vamos a tomarnos unos minutos también para un poco conversar sobre la casa abierta, que me parece que es súper importante que ustedes tengan claro un poco la metodología que se va a desarrollar en esta sala de CIESPAL. ¿Les parece? Sí, no sé. Ujú. Vale. Chévere. Bueno, verán, faltan, a ver, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, faltan 4 días para la casa abierta. Entonces, ustedes van a estar, eh, un poco si nos hacemos la idea, ustedes van a estar parados frente a sus docentes, ¿no? Entonces, ahí la mica va a estar, digamos, exponiendo frente a 6 docentes que llevan por lo general 15 semanas viéndolos como tutores, construyendo ese proyecto. Y la idea de estos minutos que me tomo es que un poco prepararles, ¿no? No, no es para asustarles, sino más bien prepararles para que lleguen ustedes sabiendo exactamente qué va a pasar, cómo se va a desarrollar y, digamos, cuáles serían las estrategias frente a lo que ustedes han denominado, digamos, sus proyectos de la SF2. Entonces, un poco la idea es que ustedes vayan sabiendo exactamente qué esperar, qué decir y cómo decirlo sobre todo. Entonces vamos a cubrir, yo pienso, unas 3 cosas que estaba pensando que son súper importantes. Uno primero que me parece clave, aunque ya está en quinto semestre, pero me parece clave el cómo exponer, ¿sí? Un segundo que me acaba de escribir coordinación. Eh, entonces yo les decía que la idea es que ustedes entiendan cómo exponer. Y segundo, que conozcan qué tipo de preguntas les van ustedes a recibir de parte de sus docentes, es decir, qué tipo de preguntas les van a hacer y desde qué asignatura viene cada pregunta. Y el tercer punto que me parece también clave es cómo construir una respuesta, ¿no? Cuando no, por ejemplo, se ponen nerviosos o nerviosas, ¿no? Cómo construir una respuesta que responda a los criterios que el docente les está haciendo, porque eso también les va a pasar y quiero que ustedes sepan que tomarnos estos minutos precisamente es para prepararles, ¿de acuerdo? Eh, Antes de entrar un poco en las preguntas de sus proyectos, quiero que ustedes tengan clara una idea, y es que eh, ustedes son las personas que manejaron el proyecto, ¿sí? Ustedes conocen de pies a cabeza ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes no están defendiendo a un compositor o a un cantante. Ojo con eso. Tengan mucho cuidado con eso, una recomendación. Entonces, no están ahí en el CIESPAL
para decir si el cantante es bueno o malo, o si es feminista, o si es machista, si es auténtico, si es comercial. Eso es súper claro, ¿de acuerdo? Ustedes están ahí para demostrar que saben analizar con respecto a eso. Es decir, lo que ustedes van a demostrar es que pueden hacer un análisis de un fenómeno cultural con herramientas teóricas de la academia en este caso. Entonces, la pregunta que los evaluadores realmente van a hacer eh, y que seguramente están detrás de eso, de cada, digamos, de cada pregunta que les van a hacer, es si cada uno de ustedes entiende por qué han elegido las herramientas que han escogido en este proyecto, ¿cierto? En el análisis, y si las saben aplicar. Entonces, cada vez que sientan que se están enredando, vuelvan a esa pregunta de fondo, ¿de acuerdo? Si ustedes manejan esas herramientas. Recuerden también el título del proyecto. Esto es clave también, me parece que es súper importante. El título del proyecto. Naomi, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Me recuerdas? O sea, lo tengo aquí, pero quisiera saber que lo tienes tú más fresco. Naomi, Tu veo como conquista de espacios y construcción de sentidos contemporáneos. gracias, Paulita. La Naomi está aquí en clase. Sí, está, no, que tiene como problemas en el audio, porque se lo escuchó ahí. Ah, ok, chévere. Conquista de espacios y construcción de sentidos contemporáneos. O sea, vamos a dividirlo en dos. Conquista de espacios, construcción de sentidos contemporáneos. O sea, aquí hay dos que es importante. Por lo tanto, todas las preguntas que vayan, todas sus respuestas, eh, deberían ir conectadas a estas dos columnas, la conquista de espacios y la construcción de sentidos contemporáneos. Eso es clave para sus respuestas, ¿de acuerdo? Eh, entonces, ¿cómo conectar, por ejemplo? Esto es clave. Eh, a ver, cuando un docente, por ejemplo, les hace una pregunta que es muy complicada y ustedes sienten que se están yendo por las ramas, es momento de preguntarse si esto es conquista de espacio o construcción del sentido. Esa es una pregunta clave. Es decir, ustedes siempre tienen que regresar a su matriz original, a sus respuestas, a su caja de respuestas. ¿De acuerdo? En esa caja de respuestas ustedes tienen que recordar si la pregunta se refiere a la conquista del espacio o a la construcción del sentido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está evaluando realmente? Ustedes no sé si ya vieron la rúbrica, está colgada en sus plataformas, pero ahí, digamos, en la rúbrica tiene, digamos, un componente que es la clase abierta, porque ahí, digamos, está el sentido de la exposición. Y, por supuesto, la heteroevaluación que generan los docentes en ese momento. Eso significa que la mayor parte de la nota se decide en ese momento de la exposición, es decir, en tiempo real. Em, entonces, no solo es el ensayo de 6, 8 páginas, ni el audiovisual de 7 minutos que ya entregaron, sino es cómo, o van a cargarlo, sino es cómo defienden esos productos en la casa abierta, ¿de acuerdo? Por eso hay una coevaluación también.
cómo ven sus propios compañeros. ¿De acuerdo? Em, y dentro del componente teórico, los docentes están buscando si ustedes pueden nombrar y usar correctamente los marcos conceptuales del proyecto. Yo les diría que anoten, por ejemplo, el tema del discurso y del poder a través de Michel Foucault. Parece que es clave. El tema de lo dialógico de Kaplun, ¿sí? La polifonía de Bakhtin, la esfera pública y los contrapúblicos de Habermas, ¿no es cierto? El tema de la cultura híbrida de Canclini, ¿sí? Entonces no basta con eh, mencionar el nombre del autor, es decir, un docente que escucha. Esto es como el panóptico de Foucault. Les deben explicar qué es el panóptico y por qué aplica, ¿sí? En su exposición. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. perdón un ratito. ¿Será que nos puede repetir, por favor, lo que dijo anterior, como Bakhtin y los otros autores? Claro, claro que sí, Nicolás. Gracias. Con gusto. Yo les decía que me parece que es clave que ustedes tengan, por ejemplo, a la mano, eh, por ejemplo, el tema del discurso y el poder de Michel Foucault, porque son respuestas conceptuales de su proyecto. Estos autores son transversales. El tema lo dialógico de Kaplun, que nosotros lo hemos visto en Educomunicación, el tema de la polifonía de Bakhtin, seguramente en sus proyectos también hablaron de la esfera pública o de los contrapúblicos de Habermas, de las culturas híbridas de García Canclini. Entonces, yo lo que les decía es que expliquen esos conceptos, no es que los reciten, sino que expliquen en sus propias palabras, porque recuerden, es un proyecto educomunicacional. Y quiere decir eso que, por eso es que es una casa abierta para la gente, ¿no? Es decir, para la población. Si la gente transeúnte puede pasar y decirme, a mí me interesa esto. Entonces, es bajar ese concepto. Entonces, evidentemente, si ustedes hablan del panóptico de Michel Foucault, explicar cómo funciona, ¿no es cierto? Y, porque, a ver, esto es importante porque hay un componente, que es el componente del análisis de discurso y del producto audiovisual, porque eso es parte de su evaluación. Y ahí se va a identificar los recursos retóricos que ustedes van a usar, e incluso los elementos puestos en escena, las decisiones de quién diserta primero, cuál de sus compañeros va a hablar primero, cómo se toman la palabra, cómo van pasando, ¿no es cierto? Em, Otra cosa que me parece clave es no quedarse en la descripción. Esto yo creo que he venido insistiendo, entonces no es nada, digamos, contra esta asignatura, sino con todos. Desde el primer semestre hasta quinto, les he venido insistiendo a todos mis estudiantes que no lo describan, porque no tiene ningún sentido. O sea, en términos de recordemos en semiótica nosotros vimos denotación y connotación, ¿no es cierto? Entonces, lo denotativo es todo lo que vemos, es lo descriptivo y está bien que lo hagas, pero no te quedes en la descripción, ¿de acuerdo? Es decir, aparece una casa rosada, flores, Bad Bunny, está vestido de mujer, ¿ya? Eso no es análisis, eso es una descripción y eso es todo, todas las personas van a ver eso. Un análisis es decir, por qué esa decisión visual de vestirse de tal manera construye un sentido específico y qué relación tiene con el argumento del proyecto. Entonces, otra vez volvemos al proyecto, ¿sí? Em, Como son 6 asignaturas y van a estar los 6 docentes, es muy probable que cada uno pregunte desde su propia área. Eso significa que la misma respuesta no va a servir para todos los docentes, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es repasar qué tipo de preguntas haría cada docente para que ustedes tengan claridad, ¿de acuerdo? Pero antes de pasar a eso, a mí me parece que es clave que ustedes
En primer semestre vimos el tema de lenguaje no verbal. Antes de hablar, organicen como equipo y digan quién va a hablar, quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda, cómo van a hablar, en qué orden, quién abre, quién cierra, quién da los datos duros. Eso es importante que se distribuya, ¿de acuerdo? No digan a continuación mi compañero, que eso es bastante escolar. Ya, digamos, termina y tomas la palabra. Mi recomendación es que no den pausas, no den minutos de silencio. El minuto de silencio o el silencio incómodo que se denomina es aprovechado por el docente para hacer preguntas. Entonces, mientras ustedes monopolicen la palabra, expliquen su proyecto, el docente es muy probable que haga una o dos preguntas porque ustedes han monopolizado la palabra. Pero si ustedes le dejan, por ejemplo, me invento al Steven hablando, nadie más habla, entonces el docente va a decir, bueno, ¿quién más está en el grupo? Respóndeme esto. Pero si ustedes hablan todos, ¿no? No hay minutos de silencio, no hay segundos de silencio. Entonces, eso atrapa y al final de los 20 minutos resulta que les van a hacer dos preguntas, o a lo mucho tres, porque han monopolizado la palabra. Y por eso es importante que ensayen, que repasen, ensayen la apertura principal, palabra por palabra, sobre todo la apertura, ¿no? Cómo enganchar, que si es una exposición como las que solemos hacer acá en el aula, no engancha. Tiene que tener una frase de enganche, un ejemplo, una historia, el storytelling que se denomina, ¿de acuerdo? Em, Después de la exposición se puede poner un poco más fuerte, más pesada, de más datos, pero el inicio es súper importante. Los primeros 15 segundos son los que más atraen la atención, pero también los de más nervios para ustedes. Y esos son los que suelen dar la, digamos, ser la sentencia de toda la exposición. Entonces, mi recomendación es que lleven cápsulas de apoyo, datos duros, vuelvo a insistir, datos duros. Los datos son súper importantes. Entonces, el storytelling más los conceptos más los datos permite generar una base sólida. Eh, y no olviden que tienen que exponer, no leer. Eso es importante. Si es que de pronto van a poner diapositivas que no sean de texto, sino visuales. ¿De acuerdo? Em, Cuando expongan, y esto también es clave, cuando expongan, no miren a la persona que le preguntó, es decir, no solo le miren a la persona que le preguntó, sino miren a las personas que están. Por ejemplo, si están dos docentes, seis o tres o cuatro, uno o dos, entonces le responde, pero su mirada debe dirigirse a los espectadores, ¿de acuerdo? Alternar la mirada con los demás y con la persona que preguntó, ¿sí? Es decir, no generar una desconexión. Tienen que mirarlas porque están respondiendo a todos, no solo a uno. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con las muletillas, pero a estas alturas del partido, digamos, es bastante común, pero tengan cuidado. Pero es bastante común, sobre todo en las posiciones orales. Así que eso ya se trabajará más adelante digamos, en algunos otros cursos de oratoria, quizás de más fogueo en términos del media training, por ejemplo. Creo que, Profe, dígame, disculpe que le interrumpa, es que la compañera ya sabe la escalante no sabe. ya. em, o sea, no sé por qué entran tarde, pero bueno, esta vez vamos a dejarle, pero ya de aquí voy a cerrar. Si ya no entró, ya no da la evaluación. Em, ok, entonces, si alguien dice algo, por ejemplo, impreciso de sus compañeros, hay maneras de complementarlo, ¿sí? Sin hacerlo quedar mal, pero tampoco sin corregirlo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si el Pablito está equivocado en algo y el Alex le va a corregir, dice, para complementar lo que dice mi compañero, también podemos, ¿sí? Siguiendo con lo que dice Micaela, entonces complementas, ¿de acuerdo?
en el mismo orden de ideas que dijo mi compañero Steven, Micaela, y corriges el dato que se equivocó. Si van a hablar datos técnicos, háganlo con naturalidad, explíquenlo cuando lo usen. Por ejemplo, vamos a hablar de contrapúblicos, que en los términos de Nancy Fraser son espacios discursivos alternativos, donde los grupos subordinados elaboran interpretaciones opuestas a las del discurso dominante. Y en nuestro caso, para este estudio de contrapúblico, es, no sé, el concierto del Super Bowl, ¿no? Entonces, nombrar, definir, explicar, funciona para cualquier concepto teórico que usen, ¿de acuerdo? Controlen el tiempo. Si tienen el bloque de exposición inicial, practiquen con un cronómetro las exposiciones para que tengan también un espacio para que ustedes puedan responder a las preguntas. ¿De acuerdo? Em, es totalmente normal sentir nervios frente a los docentes. Un cuerpo tenso es normal, se nota. Así que intenten relajarse, no tener nervios. Si un docente les interrumpe con una pregunta o los contradice, ojo con eso, no es un ataque, es parte del método. Los docentes de análisis del discurso, de metodología en particular, suelen hacer preguntas de seguimiento para ver si ustedes son capaces de sostener su argumento bajo presión. Entonces no se pongan a la defensiva, tómenlo como una invitación a profundizar. Entonces pueden decir, sí, en efecto, nosotros no vimos esa particularidad, ese concepto, porque nuestro estudio se basó en estos cuatro autores. Y otra vez vuelven a su estudio, ¿de acuerdo? Em, y ahí entramos a cómo responder, digamos, a las preguntas, cómo construir, digamos, una respuesta, digamos, una buena respuesta. ¿Cuál sería la estructura de la respuesta? Em, una estructura sencilla puede tener concepto, ejemplo y conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, pueden anotar eso, ¿no? Concepto, ejemplo y conclusión. Porque primero nombran y definen brevemente el concepto teórico. ¿De acuerdo? Una vez que han definido el concepto teórico, lo aterrizan en un ejemplo concreto y específico de el proyecto. Por ejemplo, las canciones o videos que analizaron. Entonces, nosotros vamos a hablar de contrapúblicos, esta es la definición, y aterrizan con un ejemplo. Las canciones, analizamos 20 canciones, de las cuales dos cumplen esto. ¿De acuerdo? El ejemplo no debe ser genérico, sino un ejemplo específico de su investigación. ¿De Profe, acuerdo? Dígame. perdón, una pregunta, profe. En el documento del proyecto no especifica el tiempo que tenemos para exponer cada uno. No sé si usted de pronto tiene conocimiento de eso. ¿Vamos a tener algún tiempo para exponer cada uno? Me parece que todo el grupo tiene 20 minutos y no es individual, es grupal. Ujú. Ok, ok, profe. Ok, Nicola. Bien, entonces, los ejemplos no son genéricos, sino son específicos. Es decir, no es que dicen, hicimos una investigación y en las canciones del conejo hay esto, ¿no? Sino en la escena del minuto tal, de la canción tal, del video tal, aparece encadenado por las mujeres coronadas. ¿De acuerdo? Y tercero, cierran con una conclusión que responda directamente a la pregunta que les hicieron. Entonces, muchas respuestas suelen fallar porque el contenido, digamos, de la pregunta está mal. Es decir, su respuesta puede ser correcta, pero el contenido, es decir, ese orden que les digo, está mal. Eh, y entonces suelen
no generar una conexión con la pregunta original y se queda flotando en la mitad. Es decir, como que el docente debe, digamos, unir las piezas, ¿no? Entonces, siempre tienen que conectar con lo original, pues respondiendo a su pregunta, ¿viste? Entonces, concepto, ejemplo y conclusión de respondiendo a la pregunta. Eh, Profe, disculpe que le interrumpa vuelta. Es que sí, Wendy ya, está esperando de las 8:30. no, no está desde las 8:30. Que genere una justificación a coordinación, porque las clases empiezan o que me escriba por interno. Ya le voy a comentar. Em, ok. Algunos, eh, algunos docentes yo intuyo que les van a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿ustedes creen que esto, eh, esto que ustedes investigaron es marketing? Es decir, un genuino marketing, o Bad Bunny realmente es feminista, por ejemplo. Esas preguntas suelen ser trampas y una trampa buena porque genera una respuesta binaria, porque por un lado hay marketing, pero por otro lado también, ¿no? Entonces, siempre va a sonar eh, una pregunta ambigua frente a ese fenómeno que es complejo. Entonces, la respuesta correcta casi nunca es un sí o un no, sino que ustedes deben mostrar que entienden que hay una tensión, una contradicción, una ambigüedad y que pueden sostener esa complejidad sin caerse de un lado o del otro, sin evidencia. Es decir, de manera empírica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un segundo, que me está escribiendo la compañera. A ver. Y Pablito, ¿cuál es el nombre de tu proyecto? ¿Quién es tu tutor? Perdón, no lo escuché, mi disculpa. ¿Cuál es el nombre de tu proyecto y quién es tu tutor? El profesor, el Da- profesor Galo, ujú, ya, y el análisis, y el tema es el análisis integrador del fenómeno del vacuno. ujú, ok, Lo que es la construcción de representaciones globales a partir de lo que es el discurso culturales locales y lo que fue la conquista de nuevos espacios. mm, ujú, ok. ¿Con quién nomás estás en tu grupo? Estoy con el compañero, perdón, estoy con el compañero Steven Rea, Wendy Chuquimarca, Nicole Pereira y quienes hablan. Ujú, Ah, y también Xiomara Morocho. ujú, ok. Alex, ¿y tú con quién estás? Yo estoy con Micaela, con Naomi, Yamile y Amanda. Ujú. Ujú. ¿Y cuál es el nombre de tu proyecto? Bueno, básicamente es describir cómo fueron los inicios de Bad Bunny, y también una cierta introducción al género y cómo era la visión que tenía la gente en ese tiempo. ¿Cuándo surge Bad Bunny? ¿Cómo surge su figura?
Ujú, ok. ¿Y quién es tu tutor? También el profe Galo, Ok, ¿cuántos grupos son? Tres aquí, ¿no? exacto. Ya, entonces falta la Paulita. La Paulita, ¿con quién estás? Nosotros, bueno, yo estoy con Josué, Isabela, Natalie, y bueno, estaba con Estefanía, pero ya no está, creo. Ya. ¿Y con quién tutor estás? Igual con el profe Galo. Ya, o sea, los tres de quinto están con Galo. Sí. Ujú, ok. Eh, ¿Y cómo se llama tu proyecto? Nosotros tenemos que hacer como decir cuando Bad Bunny llegó a la cúspide con sus mejores éxitos, eso estamos haciendo. Ujú, ok. Em, Cuando un profesor, por ejemplo, si un profesor les pregunta, ¿no? Me invento, quién vaya a trabajar el tema de Yo Perreo sobre la canción, ¿no? Eh, Alguien puede preguntarles si es realmente subversivo o solo un gesto comercial de marketing. La respuesta a esa pregunta, ¿cuál sería? Que es lo mismo que les decíamos arriba, ¿no? Es decir, que ustedes no deben responder sí o no porque es una pregunta que tiene cierta trampa. Es decir, ustedes van a encontrar en su investigación que hay subversiones de género, por supuesto, que rompen los cánones estéticos impuestos por la sociedad, pero también encuentran una tensión porque genera, digamos, una, una suerte de marketing ahí, ¿no es cierto? Eh, lo que va a pasar, lo que va a pasar, y es muy, muy seguro que va a pasar, es que no sepan la respuesta. Eso es muy probable que pase. Mi recomendación es que no inventen datos, no inventen fechas. Eh, es mucho mejor decir que no tienen el dato exacto en ese momento, pero que se le puede dar y ofrecer lo que sí saben que está relacionado a eso. ¿De acuerdo? Es decir, no esa pregunta, así tal cual, exactamente ese dato, porque por lo general a veces es un dato, así como ¿cuántos millones de discos me invento, no? ¿Cuántos millones de discos vendió? Entonces, ese dato en particular no tenemos porque nuestra investigación se centró en esto. Pero lo que sí le puedo responder es que en el análisis de las publicaciones o en el análisis del discurso, nosotros vimos esto. Entonces, das la vuelta a la pregunta. Cuando la pregunta, en cambio, va desde un ángulo que no están preparado, por ejemplo, si alguien pregunta algo que no cubrieron en la investigación, eh, como les digo, vuelvan a su investigación, a su marco teórico general del proyecto para razonar desde ahí. Es decir, mostrar que pueden pensar con las herramientas del discurso que ustedes ya analizaron. Ok. Y ya saben con qué docentes les va a tocar. Sí, profe, con la profe Betty. Todos. Sí, profe. Ya. Entonces, les doy los tips importantísimos. Em, Uno, la propia Betty por lo general trabaja redacción periodística, deontología, ética periodística, ¿sí? Su experiencia, además de docente, ha sido una periodista, lo cual va a llevarles justo a ese campo. Y una de las preguntas de cajón va a ser desde ahí, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo construye este cantante una esfera pública alternativa o un contrapúblico a través de su música. ¿O qué diferencia hay entre la opinión pública tradicional, mediada por la prensa, es periodismo, y la que se genera alrededor de el artista en las redes sociales? Entonces, ¿cómo los medios lo tratan?
cómo las redes se posicionan con él, ¿no es cierto? Entonces, ahí vuelvo a insistir, recuerden el concepto de esfera pública de Habermas. La esfera pública de Habermas es el espacio de deliberación racional entre ciudadanos, ¿ya? Y ustedes deben tener en cuenta que, por ejemplo, este autor, mm, se me fue el nombre, mm, se me fue. Ujú. Fraser. Fraser hace una crítica a la esfera pública burguesa y él excluyó históricamente a las mujeres, eh, eh, digamos, como hace una, digamos, Fraser hace una crítica de que la esfera pública burguesa excluyó históricamente a las mujeres, tanto mujeres de color, racializadas y clases populares, ¿no es cierto? Y entonces ahí pueden generarse estos contrapúblicos subalternos. Em, bueno, sí, la única profe, porque también puede ir a otros profesores, metodología de análisis del discurso, por ejemplo, que es muy probable que se acerquen a preguntar, por ejemplo, qué entienden por poder y discurso, expliquen el concepto de dispositivo de Foucault, qué es la polifonía de Bakhtin, qué metodología usaron para analizar el discurso. Ojo con eso. Esto de ley yo creo que las han de preguntar, qué metodología utilizaron para analizar el discurso. Ok. En comunicación y cultura organizacional, si su docente pasa por ahí, ¿cómo gestiona su imagen el cantante? Es decir, si existe una tensión entre el mensaje político de sus canciones y su rol como producto de una discografía, ¿no? Esa empresa discográfica que me parece que es un sello propio de él. Em, ¿Y cuál es la otra asignatura? Planificación de la comunicación. ¿Quién les da planificación de la comunicación? El profe Mauri, creo, ¿no? El profe Profesor Ricardo, profe. Ricardo Falconi. Ah, ya. Por ejemplo, el profe Ricardo puede decirles cómo describirían las estrategias de comunicación detrás del lanzamiento del álbum. Porque el profe Ricardo siempre es un poco más desde las estrategias de la comunicación. ¿Cómo planificaron ustedes la producción de este ensayo? Y si tuvieran que planificar, por ejemplo, una campaña de comunicación basada en ese proyecto, ¿cómo la diseñarían? Eso no está, pero por ejemplo es clave, ¿no es cierto? Ok. Producción audiovisual. Eso les da al Dani. Sí, profe. Claro, ahí, por ejemplo, qué referencias visuales o intertextuales encontraron en los videoclips. Eh, qué decisiones de dirección tomaron en su propio audiovisual. Ah, dicho sea de paso, ¿alguien quiere de pronto proyectar su audiovisual para ver? Porque he visto algunos errores súper chiquitos que son importantes que creo que pueden, eh, ¿cómo se llama? Apoyarlos, mejorarlos. ¿Alguien tiene y se lanza? ¿Cuánto dura? Son máximo 10 minutos que debemos tener, profe. ¿Y ya lo tienen? Todavía están en eso. No, yo en mi caso todavía estamos trabajando en eso. Ok. En Pablito, nuestro grupo también, profe, estamos trabajando en eso. Pablito. Sí, profe. Sí, estamos trabajando en eso, profe. Ujú. Ok, bien. Bien. Em, producción audiovisual. Yo les recomendaría que trabajen, digamos, ese documental de manera más como una historia para que sea más entretenido. Eso me parece clave. Eh, preguntas que cualquier persona les puede hacer sobre el tema de la masculinidad. Esto me parece también. O sea, es decir, si Bad Bunny
redefine la masculinidad o solo cambia su estética cada vez que le conviene, por ejemplo. Eh, o cuál es la diferencia entre, me invento, por ejemplo, puede estar unas chicas de primer semestre y digan cuál es la diferencia entre Bad Bunny y Maluma en términos de la masculinidad. Eh, También les pueden preguntar sobre feminismo, feminismo pop, sobre colonialidad en términos de Puerto Rico. Ahí los que manejan el Super Bowl seguramente van a hablar de eso, colonialidad. Y Canclini, hibridación, culturas híbridas. ¿De acuerdo? Bien, bueno. ¿Qué más? Yo creo que ustedes llevan aproximadamente 15 semanas, creo, trabajando. Conocen su investigación, conocen a sus docentes, así que ustedes han vivido ese proceso completo de leer, discutir, editar, cortar. Entonces los docentes van a hacer preguntas que ustedes tal vez no anticiparon, pero que ustedes saben, ¿de acuerdo? Entonces no busquen la respuesta perfecta, pero busquen la respuesta más honesta, más estructurada, que reconozca la complejidad de este trabajo que ustedes han hecho, ¿de acuerdo? Eso, nos vemos el sábado prácticamente, así que sigamos con nuestra clase. Vamos a nuestra clase ahora. A ver, ¿dónde estamos? Profe, una cosita. Amanda dice que le escribió porque está en la sala de espera. Sí, ya le voy a responder, gracias. ¿Entró la Nati? Buenas noches, profe. ¿Qué pasó, Nati? Profe Xiaomi también está esperando. Profe, estoy movilizándome del lugar. Lo que pasa es que yo no tengo luz en mi casa y estoy, para también dar el examen necesito movilizarme. Ujú. Amanda, Buenas noches, profe. Sí, mil disculpas. Lo que pasa es que yo salí tarde del trabajo y por el tráfico se me dificultó llegar a mi casa. ok, ya entró.
¿La Xiomara ya entró? ¿No? Ok, seguimos entonces. No, no creo que tiene problemas de conexión. Que me escriba la Xiomara, por favor, si es que vuelve a ingresar a la sala de espera. Ok. A ver. Mm. El día de el día del examen deberían tratar de ingresar y encender las cámaras para que no tengan ningún inconveniente, como sugerencia. Pero bueno, son decisiones de cada quien. Ok. em, ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy vamos a cerrar el bloque de pedagogías emergentes en ambientes virtuales eh, y vamos a unir, digamos, lo que he intentado hacer esto es como unir su proyecto, a- que a primera vista parece que no tener, digamos, mucho que ver. Y por un lado, la teoría del conectivismo, ¿no? Que explica cómo nosotros aprendemos cuando estamos conectados en red. Y el análisis semiótico y comunicacional de un fenómeno cultural masivo, que ustedes ya lo tienen, digamos, en el radar, lo tienen eh, como proyecto. Entonces, no se trata más o menos de una sesión como tal de clase de cierre, sino más bien de una excusa para hablar de el proyecto. Y la idea es mostrarles con ejemplos reales, verificables, cómo las herramientas teóricas que hemos venido construyendo a lo largo del trimestre en nuestra asignatura de comunicación sirven exactamente para lo mismo. Es decir, en este concepto que se denomina el conectivismo, que para ustedes pueden pensar, digamos, con criterio propio dentro de los ambientes digitales, sin depender de alguien más que les diga qué pensar sobre lo que ven o lo que consumen dentro de las redes sociales. Entonces, vamos a trabajar hoy con 5 fuentes académicas distintas. Eh, y seleccioné estas fuentes desde digamos, algunos autores del conectivismo como Crow, que está también dentro de su compilado. Eh, Hay un autor de la Universidad de Antioquia que es Betancourt, que me parece excelente el artículo. Eh, y Castillo, ¿no? Que también tiene un artículo transversal de los conceptos clásicos de el conectivismo, pero también Hall y Barders desde la semiótica, ¿no? Entonces, vamos a ir, digamos, trabajando un poco estos minutos, ¿de acuerdo? Quiero también un poco contextualizar eso. Esperen un segundo que creo que la compañera me escribió Xiomara. Pablito, por favor, 8:32 me avisas. 8:32 para Ya, profe. alistarnos a la evaluación. 9:32, ¿no? Ajá. Ya, Xiomara está esperando. No, verá, ya creo que ingresó más bien. Xiomara, ya ingresaste. Sí, profe, mil disculpas, estaba con el problema de la red, no sé qué pasó, pero ya pude, profe, perdón. Ok, listo. Bien.
Vamos a trabajar con esto. Vamos aquí. No. Ok. em, Como les decía, hay un autor que se llama Simons que sostiene que el aprendizaje moderno ocurre a través de conexiones en red y que existen tres grandes reservorios de información donde ese aprendizaje sucede. Por lo general, están las aulas y este conectivismo sobre todo se genera en las aulas virtuales, en las redes sociales y las plataformas de realidad virtual. Ahora bien, esos mismos reservorios, en particular las redes sociales, no son solamente espacios neutros donde nosotros, por ejemplo, recibimos tutoriales, sino que son también el lugar exacto donde suele circular y se viralizan y se discuten los productos culturales que nosotros consumimos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los productos culturales que consumimos? Las canciones, los videos, la música, los memes, las tendencias, los retos, los juegos, ¿de acuerdo? Entonces, si el conectivismo nos dice que aprendamos, digamos, que estamos aprendiendo, más bien dicho, conectados a las redes sociales, entonces la idea es que tenemos que decodificar críticamente lo que circula en las redes sociales, ¿de acuerdo? Y eso no necesariamente es un capricho de esta asignatura, sino eh, es parte, digamos, de una competencia cognitiva, ¿de acuerdo? Y algunos autores que ustedes tienen en el compendio hablan precisamente de esto cuando describen las habilidades de pensamiento de orden superior como aquellas que a nosotros nos permiten distinguir qué información en línea es confiable y qué información no. De hecho, hay un grupo que va a exponer el sábado sobre noticias falsas y fake news, ¿no? Es decir, está súper bueno eso. Entonces, em, ¿y cómo se logra que eh, esos entornos que fomentan persistencia, ¿sí? Y se generen, digamos, actitudes flexibles frente a esa información? Entonces, la educomunicación como disciplina nos exige exactamente ese tipo de anclaje. Entonces, no tiene sentido enseñar teoría de la comunicación con ejemplos completamente abstractos o desconectados de la experiencia que ustedes tienen. Por eso, la idea es hacer esta conexión, que es precisamente con el proyecto. Em, y entonces, si analizamos, por ejemplo, una de las canciones del conejo y complementariamente algunos de los productos videográficos que tiene o los videoclips, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos, digamos, a entender precisamente cómo circula el material cultural en las redes sociales. Entonces, este proyecto del SF2 no es un fenómeno menor, no es pasajero. Es decir, si ustedes vieron las cifras de Spotify en la bibliografía de los textos se me fue el Super Bowl, es uno de los artistas más escuchados del mundo, ¿cierto? Con miles de millones de visitas y reproducciones. Entonces, em, son investigaciones que se han generado y que han sido, digamos, incluso indexadas en algunas revistas latinoamericanas. Entonces, yo quiero dejar ahí una pregunta. Em, si este concepto del conectivismo dice que aprendemos conectados en red, ¿qué papel juega el pensamiento crítico dentro de esa misma red? ¿Sí?
Es decir, em, ¿cuál sería, digamos, este pensamiento crítico, su rol dentro de el conectivismo en las redes sociales? Xiomara. Sí, profe. ¿Cuál Perdón, crees tú? mi señal está súper mala. ¿Me podría repetir, perdón? Claro que sí, con gusto. Déjame un segundo. Voy a sacar de este dispositivo. Ya, y ahí sí ya puedes hablar. Te decía que si el conectivismo dice que aprendemos conectados en redes, ¿qué papel crees tú que juega el pensamiento crítico dentro de esa misma red? Eh, bueno, el saber diferenciar eh, lo real de lo no real, se podría decir, porque si nos vamos a educar en este ámbito, eh, hay mucha desinformación. Entonces, saber dónde nos educamos, con qué fuentes, eh, y saber llegar más allá de solo, no sé, un tema. Por ejemplo, si escogemos un tema en el que nos educamos, es saber excavar más, informarnos más respecto a eso, saber por qué medios nos podemos informar verídicamente respecto a eso. Y ahí viene el pensamiento crítico, profe, porque con eso ya eh, formamos nuestra postura respecto a algo. Súper bien, Xiomara. Muy buena respuesta. Súper bien. Gracias. Ok, bien. Siguiendo la lógica de este autor Simons y apoyándonos también en el artículo de Croft que tiene en el compendio, y que además revisamos incluso la clase pasada, los individuos, si todas las personas adquirimos información hoy a través de tres grandes reservorios, que es lo que hablaba un poco al inicio de esta clase. Y estos tres reservorios hay que tenerlos claros, que son preguntas de la SF, digamos, sí, de la evaluación final. Eh, Porque lo que vamos a usar, es decir, estos reservorios los vamos a usar como un mapa durante lo que resta, digamos, de las 4 o 5 últimas clases. Eh, no, miento, esta creo que es nuestra última, ¿no? ¿O tenemos una más? No, profe, La esta es última nuestra pregunta. última clase, la próxima es solo la evaluación, nada más. Ujú, sí, sí. Entonces, bien, estaba bien. Eh, el primero son las aulas virtuales, bibliotecas en línea, cursos masivos, abiertos, conocidos como MOOCs o aulas virtuales, sistemas de gestión de aprendizaje, los Blackboard. El segundo están las redes sociales, que nosotros las conocemos: Facebook, Twitter, blogs, podcasts, Mastodon, pues, todas las redes sociales, ¿no? Y el tercero son las plataformas de realidad virtual. Ahí está Second Life, videojuegos, Discord también podría entrar ahí como avatares, ¿ya? Entonces son tres lugares donde se aprenden, digamos, la clase, digamos, o se aprenden cosas, ¿no? Es decir, yo lo he puesto ahí como lenguaje sencillo para ustedes. eh, Son tres lugares donde se aprende sin querer la clase online. Las redes sociales que revisamos a diario y los mundos o videojuegos virtuales. Entonces, frente a eso, eh, las canciones de este cantante que circularon, por ejemplo, lo del Super Bowl o otras canciones, eh, y se hicieron virales, ¿en cuál de los tres reservorios se dio a conocer? Eh, Josué,
Josué. ¿Dónde está? Ok. Eh, ¿Quién más está? Nicole. Sí, profe, buenas noches. ¿En cuál reservorio crees que circuló o circula las canciones que se hacen virales de los cantantes como Bad Bunny y otros? Bueno, yo creo que en el caso de Bad Bunny podría ser a este sector bueno, a quien le fascina la música urbana. A mí no me sale mucho eso porque no soy muy fanática de esta música. Entonces yo creería que por ahí los persigue el algoritmo. Ya, pero ¿en cuál de los reservorios, de los tres reservorios que mencioné, circula el- las canciones de él, ¿no? Ah, profe, no escuché los reservorios, que tengo el internet un poco intermitente. Ujú, ok. Eh, ¿Quién más? A ver, Jetsabela. Noches, profe. ¿Qué Yo dices igual tú? ingresé tarde, no le pude escuchar toda la clase. No, pero estos últimos minutos que te decía de los reservorios de Siemens. Por eso le estoy comentando que ingresé tarde, que se me salió la reunión y luego volví a ingresar. Ok. ¿Alguien? Yo, profe. Dale, Steven, gracias. Sí. Bueno, de acuerdo a los reservorios que vimos y bueno, con base en mi experiencia también, el reservorio donde que las músicas de Bad Bunny se viralizan son mediante redes sociales, Ujú, porque sin querer nos llega así sea a YouTube, a Facebook, TikTok, Instagram y eso, profe, porque hablas virtuales no y realidad virtual pues no, todavía no lo he visto. muy bien, muy bien. Ok. Em, vamos a, vamos a esto. Un segundo. Ujú. Bien, ya vimos los tres reservorios. Ahora veamos la codificación y la decodificación. Eh, el primer autor que nosotros necesitamos para este segundo bloque es Stuart Hall. Hablamos de Simons y ahora vamos a hablar de Stuart Hall. Y él tiene un modelo de codificación y decodificación formulado en los 80, ¿sí? La idea central es que todo mensaje contiene código. En otras palabras, tiene elementos, tiene símbolos, tiene definiciones que el emisor utiliza de manera consciente o inconsciente para representar una intención comunicativa. Entonces, cuando ese mensaje es recibido, el receptor lo decodifica y en ese proceso filtra los elementos implícitos o explícitos del mensaje con la ayuda de sus propios constructos culturales. En otras palabras, los mensajes cumplen su función de persuadir, de informar o entretener, tal como lo suele resumir el autor que tiene el compendio que se llama Betancourt. ¿De acuerdo? Entonces,
Pensemos conceptualmente esto. La producción de imagen, es decir, el vestuario, los gestos, la escenografía, el maquillaje, todo eso es tan codificable como la letra de una canción, a veces incluso más. Entonces, eso es exactamente lo que este autor Betancourt demuestra en la investigación. Por ejemplo, Betancourt también hizo este ensayo sobre Bad Bunny justamente. Yo creo que les mandé esa bibliografía, ojalá la hayan usado. Eh, y analiza lo que siguiendo a varios investigadores llama la fachada personal, es decir, la dotación expresiva que una persona emplea durante una actuación o una interacción de forma intencionada. ¿De acuerdo? En una de las eh, tomas, por ejemplo, hay en las canciones de este cantante, del Conejo Malo, hay el artista aparece representado con la figura del diablo. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero eh, esa figura del diablo representa poder, es decir, atributos que están tradicionalmente asociados a la masculinidad hegemónica. Pero a esa figura se le agrega una falda, que es un elemento culturalmente reconocido como femenino, ¿de acuerdo? Y entonces vemos cómo, eh, además esa falda tiene como ajedrez, ¿no? Que es referencias a su isla, ¿no? Entonces, ese vestuario que vimos no es accidente, y ahí es donde entramos en la parte de la decodificación, ¿no? Porque nosotros vemos que es el resultado de una disrupción de lo que este cantante intenta hacer precisamente. Es decir, eh, romper, por ejemplo, el prototipo de la masculinidad construido sobre los lineamientos del patriarcado. ¿De Profe, acuerdo? Dígame. perdón, profe. Josué dice que si es que le puede dejar entrar, que ella le ha escrito por interno. Por favor. Es que ya no estoy leyendo por interno ahorita, pero ya voy a dejar entrar. Es que sí le preguntamos y no atendió a la clase. Ya. Uy. Hola Josué, ya regresaste. Sí, profe. Buenazo. Estamos. Creo que se después el audio. Ya. A ver. ¿Cómo estamos de tiempo? 26, bien. A ver. ¿Dónde? A ver. Creo que más bien me va a tomar unos 5 minutos también para a ver quién más está en sala de espera. Yamile. Yamile está aquí. No, también se ha quedado Yamile. Nati. Ok. Nati, no, la Nati ya está aquí, ¿no? ¿No? Ok. ¿Quién más nos falta? ¿Quién más nos falta ahorita del aula? Estamos todos y todas. ¿Qué dices, Wendy? ¿Quién falta? Sí, profe, eso justo lo estaba revisando. Al parecer sí estamos todos. Ok. Puede ser el segundo dispositivo para la prueba, profe. Sí, ya vamos a ingresar un segundo. Está programado 21:40. Ok. Profe, Ok. acotando justo lo que usted acaba de preguntar del tema de de la canción de Bad Bunny, que no, tampoco no sé el nombre, esto justo de lo que usted nos está hablando de el autor de Hals, que nos decía, le involucraba mucho y decía que tenía muchos códigos, porque le involucraban también con un aspecto satánico, Ujú. en que para
tal vez para irse a las personas que están en este ámbito cristiano, se lo podría decir, ellos decían y se viralizó esas imágenes, no sé qué canción, pero sí se viralizó algo en redes que decían, no permitas que nada de ninguna canción de Bad Bunny ingrese a tu casa, porque es un ritual satánico. Entonces ahí están utilizando estos códigos y Bad Bunny nos está dando códigos, se podría decir de género, de vestuario, también culturales y se podría decir también de identidad, porque si yo soy católico, yo soy cristiano, tal vez como lo decían, yo ya estoy aplicando en que Bad Bunny está haciendo, como llamado el conejo malo, está haciendo cosas malas y no lo voy a dejar ingresar. Claro, es correcto lo que tú manifiestas, pero recuerda que, y esto es importante, ¿no? Esto lo vimos en semiótica, que los códigos culturales, más bien dicho, los códigos semióticos, símbolos, signos, están atravesados por la cultura. Y la cultura es precisamente el entorno donde tú te manejas. Entonces, si en tu entorno es, digamos, no lo vas a dejar entrar y es como considerado como un diablo, evidentemente es de acuerdo a tu entorno. Entonces, claro, la cultura latinoamericana es tan gigante que evidentemente sobrepasa esos entornos y por eso es que llegó al Super Bowl, porque la cultura latinoamericana es gigantesca. Entonces, claro, esto es, digamos, lo interesante de esto es precisamente lo disruptivo que genera y sobrepasa las pequeñas culturas, en el caso de los cristianos o evangélicos. Sí, profe, nada más le ponía como ejemplo porque me acuerdo que justo se viralizó esa foto y tenía ese eslogan o o esas palabras. Entonces, justo como que usted me ejemplificó y me acordé de eso. Más no porque lo estés poniendo en tal vez un tono cultural, no, sino porque me acordé de esa manera de eso. Súper bien. Bueno, a ver, vamos a encender las cámaras, por favor. Profe, nada más para que me pueda habilitar la otra cámara, porfis. No está habilitado nadie todavía, solo les pedí que encenden las cámaras. Ya. Ok. Solo falta el José Luis nomás, pero bueno. Ok, bueno, vamos a, en un pocos minutos vamos a habilitar los dispositivos para que puedan dar, dar la evaluación. Les deseo suerte, pero quería robarme 2 minutos o 1 minuto y medio para agradecerles por este semestre, esta clase. Y nos veremos en el siguiente semestre probablemente eh, con las asignaturas a mi cargo. Eh, Espero que el sábado les vaya muy bien. Conozco de sus capacidades, conozco de su empeño en estudiar y en hacer los trabajos, así que estoy seguro que les va a ir bien. Para mí ha sido un gusto ser su docente en este semestre y espero que nos podamos volver a ver y sobre todo felicitarles por sus trabajos, sobre todo y su desempeño académico el sábado. Eso, y ya pueden ingresar con los dispositivos. Muchísimas gracias. Profe, tal vez nos deje ingresar. No me deja, estoy en mi otro dispositivo. Pero nada más de parte de todos los compañeros, agradecerle por la manera en que usted se ha portado y por la manera en que ustedes y esa manera de ser docente. La verdad en que nos demuestra en que el aprendizaje, tal vez como en educomunicación, va más allá de un entorno y nos ha ayudado mucho a aprender en este ámbito. Gracias por el conocimiento que nos ha brindado, gracias por su manera de ser, su manera de impartir cátedra, que es una de las maneras que es para nosotros una manera eficaz para tener un buen aprendizaje de todos los compañeros. Un agradecimiento total, un Dios le pague y para seguir nosotros, gracias por ayudarnos a seguir construyendo más conocimiento y seguir en este camino y en esta carrera que nos apasiona mucho a muchos de nosotros. El sábado esperamos poder dar
una exposición a nivel de usted, a nivel de todos los docentes que nos han dado los conocimientos para nosotros poder hacerlo. Considero que a todos nos va a ir súper bien y a todos vamos a defender de una manera correcta y de una manera honrable tal vez para ustedes, para que nos puedan ver nosotros que sus conocimientos, los que ustedes nos dieron, los pusimos en hincapié y lo vamos a demostrar el día sábado. Nada más, gracias, profe, y un aplauso virtual para usted. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. No se olviden de apagar el micrófono del otro dispositivo, por favor, para que no genere eco. Pero nervios, que es todo lo que hemos visto, así que no hay preguntas rebuscadas aquí. Son 4 minutos para que se abran.
Ya está habilitado Perfecto, buena suerte. Profe, una consulta. Claro, Eh, en la pregunta 3 a mí me sale en la base mismo contexto del reactivo 6, pero no dice nada más. De ahí la pregunta está abajo, pero la base no está, solo para avisarle. ya, qué raro. Si puedes mandarme una foto, te agradezco. Y ya, profe, ahorita le tomo. Utilizo mi otro Sí, teléfono. sí, no te Perdón. preocupes. Mm,
Ya terminé, profe. De acuerdo, quienes vayan terminando, no necesitan decirme que ya han terminado, por favor, porque se genera eco, pueden nomás salir. Gracias, profe. Bonita noche. Profe, perdón, solo por decirle que a mí me sucedió lo mismo que a Wendy. Una pregunta sin base. Gracias, Nicole, por reportarlo, ya lo reviso. Sí, hay tres preguntas que se me han ido sin base. Profe, no le puedo escuchar porque tenía apagado. No te preocupes, sí, ya te decía que en efecto hay tres preguntas sin base. Ya las detecté, gracias. Espero que solo les haya tocado a dos, justo de las tres a las 40.
Chao, profe, linda noche. Chao, compañero Steven. Gracias, buenas noches igual. Profe, ya terminé, yo también estaba escribiendo. Gracias, Steven, que pases bien.